Mis líderes, feliz noches, bienvenido, feliz noches, imagínate tú, feliz noche, bienvenidos a esta segunda sesión de este maravilloso libro, El lado positivo del fracaso. Ustedes no se imaginan cómo me estoy disfrutando yo esta relectura. La última vez que leí este libro fue a mitad de pandemia, o sea, a mitad del primer año de pandemia. La pandemia empezó en marzo y por ahí en septiembre me leí el libro para montar una charla a una empresa, y en ese momento vi cosas que no vi las veces anteriores que había leído el libro, y ahorita que lo estoy releyendo, leyéndome cada capítulo varias veces, leo todos los días por lo menos un capítulo, me he dado cuenta de muchísimas otras cosas, de muchísimos otros mensajes que nos está regalando aquí John, ¿ok? Para para este tema tan importante, visto la situación mundial. Y como ya es la segunda sesión, mis líderes, vamos a empezar como tradicionalmente empezamos, escuchando el feedback de ustedes de cómo le ha ido en la lectura de este libro, los que no hayan podido leer completo, los que leyeron un pedacito, los que no quisieron leer, sino que escucharon el audiolibro también es válido. Me gustaría saber qué les dijo el autor a ustedes estas 2 semanas de contacto con esta información. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, voy a empezar. Hola Jimmy, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, Ifigenia. ¿Qué tal? Mira, bueno, en realidad yo empecé la lectura un poco tarde y casi llego al último punto de hoy, ¿no? Pero me gusta mucho porque él presenta la diferencia entre el fallo y el error. O sea, fallo no es fracaso, es un error. Y esa forma como invita a uno a replantear el fracaso y decir, no fracasé, erré en este intento. Entonces, es como ese llamado a seguir intentándolo, persevera, y en la forma como delinea las características esos tips para salir adelante tras cualquier fracaso o error, que es insistir, esa perspectiva. Sobre todo eso, y pienso que eso se dibuja en todas las partes o en toda la esencia de lo que he leído, esa perseverancia y esa perspectiva que, por cierto, destaca que es muy importante la perspectiva. O sea, de cómo tú ves esto, cómo tú ves esta situación. Eso quería destacar yo. Ifigenia, ¿qué te resonó? ¿Qué tuvo que ver contigo en esto que leíste? ¿Qué mensaje recibiste que tú dijiste, esto lo escribió John para mí, aunque no me conocía? Oye, sí, precisamente esa diferencia. Yo siempre he pensado, oye, pero es que la persona que no fracasa, que nunca se cae, no sabe qué es eso, no sabe cuánto aprendizaje hay en un error, porque lo dicen muchas personas, incluso hay personas que dicen de todo el aprendizaje que hay en un error, hay libros sobre el error, que del error aprendemos. Del éxito yo creo que lo que viene es la gloria o la vanidad y los aplausos y, ajá, ¿qué te dejó el éxito? Ah, bueno, ya sé cómo se hace, pero ¿qué hago si no sé cómo se hace? ¿O qué hago si me equivoqué? Y eso es lo que te enseña el fracaso, o eso es lo que te enseña cada error. Primero, cómo levantarte, cómo perseverar, cómo salir adelante, o sea, cómo sacar fuerzas tras un fracaso, que además él, en una de las anécdotas que él cuenta, es que aparte de eso, muchas veces las personas cuando se equivocan se exterioriza tanto el error que se siente en ridículo. Y eso es lo que afecta más. Entonces, el saber cómo afrontar el error es muy importante. Y si no he pasado por allí, ¿cómo voy a aprenderlo? Entonces, allí es importante, o sea, es importante ver el error desde la perspectiva de un aprendizaje. Eso Gracias, fue lo que más me resonó. gracias, Ifigenia. El libro, No, con gusto. todo el libro completo tiene, para mí, puede que tenga más, puede que tenga menos, pero para mí tiene 4 puntos, 4 principios donde pivota todo el libro. ¿Has identificado alguno de esos principios? Mencionaste ahorita cuando hablaste, pero quiero ver si puedes rescatar el principio o uno de los principios de los que se sustenta Maxwell en esta lectura.
de los principios de la persona para enfrentar el error, te refieres, ¿verdad? Creo que uno de ellos es insistir. La persona exitosa, cuando enfrenta el error, cuando enfrenta el fracaso, no lo ve como un error, no lo ve como un fracaso, lo ve como un error. Entonces, y la persona exitosa insiste. Ante el error, insiste. Ok. La Creo que esos son insistencia, algunos de los principios. el insistir es un principio. ¿Ok? Sí. Y tiene que ver con otros principios y con otros valores que de alguna manera lo entrelazan. Gracias, Figenia. ¿Alguien puede identificar otro principio que se ha mencionado en todos los primeros 5 capítulos y se va a seguir repitiendo hasta el final del libro? Hola Jimmy, Ah, yo estoy con el audiolibro, pero como yo soy más visual, he anotado algunas cosas, pero tal vez no son todas las más importantes, ok. pero sí me llamó mucho la atención de la responsabilidad, que cada quien es responsable de lo que hace, de lo que logra, del mismo fracaso, que no lo veamos como un enemigo, sino que simplemente hay que arriesgarse, hay que hacerlo ya, hay que seguir, como decía Ifigenia, y hay que insistir, que es eso, que es lo que acabas de nombrar. Pero yo considero que no es tomarlo como algo horrible, como nos los han puesto, porque también la educación nos ha enseñado que, ay, te equivocaste, tienes mala nota. O, vas bien, entonces, cumpliste la meta, hiciste todo, entonces estás perfecto, estás como que en el grupo de los que tienen más puntos. Y justamente la educación no te enseñan a fallar, al contrario, te hacen bullying, te dicen cosas, ay, mira, este no sabe nada, pero ni siquiera se lo han explicado. Entonces, ¿cómo lo va a entender si no se lo han explicado? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención, yo en primaria fui excelente, de puro 20, 19, 20, yo estaba siempre en el cuadro de honor, y cuando llegué al liceo, me cambiaron por circunstancias de la vida, me cambiaron a un liceo público. Cuando llegué, me di cuenta que lo que yo sabía no servía para nada, o para muy poco, para ser amigos, o que más bien la gente se me acercara a lo que ellos querían sacar buena nota porque estaban conmigo, pero realmente en la parte de relaciones y de poder estar con los demás, lo que yo había aprendido, que era, no era lo más importante, ¿no? Entonces, fue bien interesante eso de que me daba cuenta que a veces cuando ya estaba aprendiendo cosas nuevas, que no es la misma forma de enseñar en un liceo, en un colegio privado a un colegio público, el profesor de broma te enseñaba, por lo menos en algunos casos, ¿no? Había unos muy buenos, pero otros no. Y no te había terminado de enseñar y ya te estaban examinando. Entonces, por supuesto, salías mal porque no lo habías entendido. ¿Entiendes? Entonces, eso marca mucho a la hora de sentirse que fallaste. Porque además es una cosa social también. Y educativa, pues, porque Gracias, Beatriz. está eso así. Me Bueno, regalaste el segundo principio, que es el de la ok. responsabilidad. Beatriz, que es coach, igual que yo, ¿ok? Hemos escuchado infinidad de veces de muchos autores que palabras más, palabras menos definen el coaching como una herramienta para mejorar rendimientos. En una comida que tuve yo con Elena Espinal, con mi amiga Elena Espinal, cuando vino a la primera Convención Nacional de Coaching, yo hablaba con Elena y yo le decía que a mí esa definición me daba urticaria. Y Elena se muere de la risa y me dice, claro que debería darte urticaria, porque eso es minimizar el coaching a algo demasiado banal. Y de hecho, Elena tiene una frase que dice, no seamos coach para planes de fin de semana. ¿Ok? Y viene mi amigo Whitmore en su libro Coaching y dice, no, el coaching no es para mejorar ningún rendimiento. Mejorar rendimiento es una consecuencia. El coaching es para ayudar al coachee a hacerse responsable de su vida. Una persona que se hace responsable de su vida, obviamente, como daño colateral, va a mejorar su rendimiento. Porque cuando tú te haces responsable de tu vida, adiós excusas.
¿Se acuerdan por qué leímos el último libro del año pasado? Fue La culpa es de la vaca de Camilo Cruz. Es porque como líderes nos tenemos que prohibir terminantemente las excusas, los pretextos y las limitaciones. Eso no nos deja nada. Entonces, como principio, como uno de los principios que fundamenta el libro está el hecho de tomar responsabilidad por los resultados de nuestras acciones. Porque nadie fracasa sentado. El quedarnos sentados nos hace unos fracasados, que es distinto a fracasar, que precisamente es el mote que nadie quiere que le digan fracasado. Pero el que lo está intentando va a cometer errores, que lo dijo por ahí Figenia, que hay una gran diferencia entre fracasar y cometer errores. La persona que comete errores porque lo está intentando, así de simple. Cuando usted le pregunta a alguien, mira, ¿cuál fue el error más grande que has cometido en tu vida? Una persona ya de 40 años y te dice, oye, Jimmy, una vez se me quemó el café, o una vez se me olvidó echar gasolina y me quedé accidentado. Y esos son los dos más grandes errores de su vida. Entonces, donde tú dices, oye, qué poco habrás intentado tú cosas que te saquen de tu zona de confort. Decía Albert Einstein, y también lo dice en un párrafo en el libro de otro autor con la misma esencia. Demencia es hacer siempre lo mismo y pretender obtener otro resultado. Cuando yo trabajaba bajo relación de dependencia en empresas, me daba risa porque todos en que hemos trabajado en empresas, siempre hay un personaje que llega tarde, porque es su cultura, porque es su ADN, le dice que tiene que llegar tarde todos los días, y todos los días viene con un cuento distinto. El metro venía tarde, la camionetica se quedó accidentada, había mucho tráfico, estaba lloviendo, hubo un choque en la autopista, pero siempre pivotaba entre cuatro o cinco excusas, las mismas de siempre. Haciéndote ver de que no hay manera de que él no llegue temprano. Pero es que resulta que si siempre haces lo mismo, que literalmente es acostarte tarde, levantarte tarde y salir tarde de tu casa, pues si siempre haces lo mismo, pues es imposible. Yo siempre le decía a un colaborador que siempre me llegaba tarde, decía, pero es que es imposible que si tú entras a las 9 y salgas de tu casa a las 9:05, es imposible que llegues temprano. Es imposible. Si tú sabes que de tu casa aquí son 40 minutos en promedio y entras a las 9, tienes que salir de tu casa a las 8:15. Sí, a las 8:15. Para tener la probabilidad de llegar a tiempo. Pero si tú sales de tu casa 5 para las 9, claro que es imposible que llegues temprano. Ni porque corras, ni porque hagas lo que hagas. Vas a llegar tarde. Entonces, como segundo principio del lado positivo del fracaso, es buscar la manera de hacerme responsable de los resultados que se están presentando en mi vida. Hasta que yo no haga eso, hasta que yo no asuma mi responsabilidad, pues voy a seguir obteniendo reveses, voy a seguir cometiendo errores. Y si cometo errores y en vez de buscar solucionarlos o aprender de ellos, busco taparlos, pues eso sí a la larga me va a transformar en una persona mediocre, que sabemos que sí es el opuesto del éxito, no el fracaso, sino la mediocridad. Y todos conocemos personas que son extremadamente mediocres y no se han dado cuenta. Y siempre andan con el dedo así, apuntando hacia afuera, con ese locus de control externo, buscando quién va a ser responsable de los errores que estoy cometiendo por mi inacción, o los errores que estoy cometiendo por mi miedo, o los errores que estoy cometiendo por no hacer lo que sé que debo hacer. Gracias, Beatriz. ¿Quién más nos cuenta su experiencia o si lograron identificar un principio que se ha repetido en los primeros 5 capítulos que tiene que ver con esa percepción del fracaso? Ajá, Ajá, escucha, se escucha perfecto. ok. Uno de ellos, no sé si se tipifica como principio, pero sí se repite constantemente, es el tema de que a de hacerse responsable, no debe tomarse de manera personal el fracaso, ¿no? Ujú. Y eso creo que también lo asomamos un poco la vez pasada cuando conversamos, de que reconocer el hecho y ser responsable por las situaciones que ocurren
de las cuales van de tu mano, no significa que sea específicamente por un defecto en ti o algo que en ti sugiera que no puedas seguir adelante y simplemente serte responsable y variar, cambiar estrategias y seguir adelante. Básicamente eso. Fíjate que eso lo acoplo con lo que dijo Ifigenia. Una cosa es fracasar haciendo algo y otra cosa es decir yo soy un fracaso. Eso que nos estás diciendo de personalizar el fracaso es terrible. Los fracasos son una consecuencia externa. Yo no puedo agarrar el fracaso e engüírmelo. Si usted hace un resultado, si usted hace algo y eso genera un resultado adverso que usted no estaba esperando, eso es un error, eso es un fracaso y de ahí hay que sacar un aprendizaje. Y generalmente los aprendizajes, mi líderes, son las cosas más sencillas del mundo. Se me quemó el arroz. ¿Cuál es el aprendizaje? No darle tanta candela y no ponerme a ver TikTok mientras estoy cocinando arroz, porque se me va a quemar. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer una estrategia, buscar el aprendizaje y no volver a cometer lo que generó el error. ¿Ok? Entonces, si yo personalizo el fracaso, lo estoy llevando hacia adentro. Y si yo llevo eso hacia adentro, quiere decir que de alguna manera, al introyectarlo, estoy diciendo que hay una intencionalidad de hacer las cosas mal. Entonces eso me convierte en un idiota. Porque si yo sé que el arroz se me va a quemar con candela alta, y yo digo, y yo sé que se va a quemar y yo lo pongo a candela alta, y me voy a hablar con la vecina que habla hasta por los codos, y me voy 10, 20 minutos con la vecina, claro que el arroz se me va a quemar. La pregunta es, ¿la intención era que el arroz se quemara? No, Jimmy, no me gusta el arroz quemado, y tengo una sola olla, si se me quema la olla se me daña. Ajá, entonces, ¿cuál es el correctivo? Ah, bueno, el correctivo es que no puedo hacer el arroz en una hora donde esté ocupado, que esté pendiente de los niños, que tenga cosas que hacer. Entonces buscaré hacer el arroz en el momento que estoy fregando, que voy a tardarme media hora fregando. Entonces mientras limpio la cocina hago el arroz. Y así me garantizo que el arroz no se me va a quemar. Por poner un ejemplo. Entonces cuando yo introyecto el error y digo yo soy el error, es como la gente que comete 2 errores seguidos en un día y dice es que yo no sirvo para nada. A mí todo me sale mal. Pues que yo no pego una. A mí y al Pato Lucas. Eso es internalizar el error. Eso es transformar el error en mí. O yo transformarme en el error. Y eso es muy cultural. Eso son herencias que tenemos de crianza. Patrones de lenguaje que escuchamos y escuchamos y escuchamos y escuchamos. Si usted de niño comete el error de agarrar un vasito de agua y usted bota el agua y su mamá acaba de pasar coleto, y tu mamá te dice constantemente, coño, es que tú no sirves para nada, Beatriz, de verdad, coño, qué torpe eres. Y te lo vuelve a decir, coño, Beatriz, pero qué torpe eres. Oye, Beatriz, pero qué torpe eres. Cuando seas adulta, esa cinta que está en tu mente diciéndote que no sirves para nada, te predispone. Yo he visto personas que cualquier cosa que hacen, anuncian el fracaso. Te dice, oye, ahorita se me agota el agua, tú vas a ver, me la voy a echar encima. Y ven y toman agua y se echan el agua encima. Tuve un amigo que era impresionante. El chamo cantaba todas las faltas que iba a cometer. Se iba a estacionar el espacio era como complicado y el carajo apenas ponía el retroceso, decía, ya tú vas a ver cómo le das un coñazo al carro. Tácata, y le da el coñazo al carro. Absolutamente todo. Nos vamos a tomar una sopa, hoy esta sopa está caliente, coño, me va a quemar la lengua. Ya se supo la cuchara en la encima y se quemaba la lengua. Y yo le decía, ¿tú lo haces en serio o verdad no te estás dando cuenta de la conexión de tu palabra con tus acciones? Y le costó años de terapia soltar ese lastre de anticiparse al fracaso. Porque tenía un papá y tenía un abuelo que el lenguaje era, aparte ultra negativo, era la ley de Murphy en 2 patas. Si algo puede salir mal, tenga la garantía que a usted le va a salir mal. De hecho, él estudió, por casualidad, en el mismo colegio que estudió el papá, y el papá siempre tuvo problemas con matemáticas, y casualmente el profesor que le dio clase al papá, le dio clase al hijo. Ya imagínate la edad del profesor. Y cuando el chamo se ponía a estudiar, coño, que tengo examen, el papá mismo le decía, pero no estudie porque ese profesor no le pasa a nadie, no pierdas tu tiempo. Entonces imagínate tú,
siendo malo con las matemáticas, que no te gustan las matemáticas, que estás haciendo un esfuerzo por entender y que tu papá te diga ni lo intentes porque nadie le pasa a ese profesor, mire, por más esfuerzo que usted le ponga, la probabilidad de que usted fracase es enorme. Y cuando falló el primer examen, el papá le dijo, yo te dije, ¿para qué perdiste tu tiempo? Eso se pasa en reparación porque el examen de reparación es fácil. O sea, literalmente le decía, no estudies en todo el año y espérate septiembre. Y el chamo con profesor privado de matemática ni siquiera lo intentaba, porque ya estaba seteado de que ese profesor no se le pasa a nadie, esa materia se pasa en septiembre. ¿Hasta qué punto introyectar el error nos hace ser unos fracasados? Nos hace ser personas mediocres, que ni siquiera intentamos sacar el aprendizaje de lo que estamos viendo en nuestro entorno. ¿Quién más quiere echarnos su cuento de cómo le fue en la lectura? Bienvenidos a los que se han ido integrando poco a poco. Vamos a hacer el resumen y luego que terminemos el resumen, los que quieran participar, por supuesto que van a tener su espacio. Oye, ¿A quién abrió? Luis. Ajá, Luis. Bienvenido. con el micrófono. ¿Me oye? Sí, sí, perfecto. Ajá. Chévere. No, no, bueno, yo voy a tomar algunas notas por ahí. Y me acordé. ¿Me estás oyendo, no? Sí. Ok. Cuando mencionaste lo de los plátanos, simplemente a manera de chiste, esos benditos plátanos, chamo, te quedas 40 horas vigilándolos y los tipos no están. Te vas a tomar agua a la nevera, regreses y los plátanos se queman. O sea, yo creo que la culpa es el plátano. En este caso en particular. Esta cosa pasa. Parece un meme, Pero pero bueno, no es un nada. meme. O sea, tú ves la tajada y en verdad Ah, está amarillita, está cruda, te volteas y cuando viene se pone color sí, carbón. No es que se tueste un poquito, es que pasa de cruda a carbón en un segundo. sí, 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 sí. No, yo creo que ella espera que tú te vayas y te fuiste, no, ahí voy. Ahora sí. Chale, vale. Bueno, mira, sí, una de las cosas que yo pude notar aquí, bueno, y reiteradamente en otras lecturas de Maxwell, y que es uno de los, eh, no puntos finales, pero partes fuertes cuando es el coaching, es la acción, Ujú. ¿ok? Cuando te invita a tomar acción. Yo me acordé de un libro que más nunca recuperé, de una señora que se llama Mami McCullough. La mamá la formó muy bien, y le decía, mire, mija, cuando usted consigue un trabajo, si no está haciendo nada si no está haciendo nada en la oficina donde usted está, mira, agarra un pañito, quite el polvo, saque la gaveta, vuelve a la meter. Y entonces ella decía, Mami McCullough decía, haga algo, así sea mal hecho, pero hágalo, ¿entiendes? Y me acordé del padre Evaristo Jerez, que decía, eh, hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer y punto, ¿ok? Independientemente de, porque hay una parte ahí en la lectura que te habla de no esperar la emocionalidad para inspirarte y tomar acción, porque nosotros somos seres humanos, o por lo menos yo, y nada, mano, mañana puedes amanecer triste. Tú dices, pero ¿por qué estoy triste? Bueno, nada, porque estás triste. Y entonces en ese momento dices, no, no, hoy no es el día. No, no, no. Es interesante cuando tú te estableces compromiso y responsabilidad y haces lo que tienes que hacer, simplemente así no tengas ganas. ¿Okay? Y es verdad, es mágico, ahí mismo viene la motivación, viene todo lo demás, ¿no? Lo que no hay que perder de vista, pienso yo, es eh, eh, el propósito. O sea, Víctor Frankl lo tuvo claro, ¿sabes? Él se imaginaba la vida que ciertamente iba a tener cuando saliera de ahí y vivía colgado ahí. Le dijo a sus fibras, a sus nervios, a su energía y a todo el universo, pero así, yo estoy pasando por esta, pero cuando yo salga de aquí voy a ver las casas, voy a ver los jardines nuevos con las flores. O sea, eso también es importante tenerlo en cuenta. O sea, vas a tomar acción, pero, pero no puede llegar un momento donde, bueno, sí, yo tengo que ponerme en movimiento, ajá, chévere. Y tengo que hacer algo, ajá, chévere. Pero ¿para dónde vas? Porque si no sabes para dónde vas a llegar.
¿vale? Entonces, siempre tiene que haber un hilo motivador, siempre tiene que haber una luz delante de ti, ¿ok? No esperar la emocionalidad, evaluar ciertamente las acciones de lo que estás haciendo para no cometer los mismos errores. O sea, detenerte, afilar el hacha, ¿para qué pasó aquí? No ponerse como la mosquita que quiere salir de la ventana y le da, y le da, y le da, y le da, y le da. Y bueno, ahí hay metido un gentío, pues, ¿ok? Y ocasionalmente uno, a pesar de que maneja la información, lo hace, pues, y a veces lo hace con rabia. O sea, que yo tengo que hacer esto. O sea, no es ser terco por ser terco, no es insistir por insistir, no, no, que yo insisto, pero ya va, espera un momentico, ¿qué está pasando aquí? Ah, que se me pinchó el caucho y por eso el carro no rueda. Claro, no va a llegar, claro que no va a llegar, ¿no? Entonces, esas eran las apreciaciones que quería, porque aquí tenía varias notas, pero se lleva el tiempo y quiero darle chance a otras personas, ¿no? Este, bueno, para concluir, ¿no? Creo que es lo que tiene que ver con el propósito, ¿no? El grandioso poder del deseo, este, que impregna cada rincón de la mente humana, ¿ok? Con la certeza y solo con la convicción constante y la observación, la paciencia, la consistencia de que las cosas van a ocurrir. O sea, tiene que haber dirección y enamoramiento. Eso genera un deseo ferviente hacia dónde vas y poner acción. Así no te guste hoy. Tienes que hacerlo. Punto. No hay excusa. Y eso es trascender la disciplina también, que es lo que hablan los estoicos. Los estoicos no practican la disciplina. Los estoicos practican el conocimiento de que si hay algo que hacer, hay que hacerlo y punto. Y eso trasciende incluso el término de disciplina. Me hiciste recordar, Luis, una de mis comiquitas favoritas de la infancia era Alicia en el País de las Maravillas, porque yo de chamo la veía y yo decía, es que tiene demasiadas escenas que son muy icónicas. Y ahorita que te escucho hablar, me hiciste recordar la famosísima escena que va, Alicia corriendo, perdida en el bosque y de repente se consigue una bifurcación y le aparece el gato. Y el gato le pregunta hacia dónde, qué quiere y ella le dice, dime qué camino debo tomar. Y el conejo le dice, bueno, eso va a depender de a dónde quieres ir. Y entonces ella le dice, no, no importa, yo no sé a dónde ir, no, no importa. Entonces, bueno, si no sabes a dónde ir, cualquier camino es bueno. Esa es la metáfora. Buscando que alguien me diga el camino, porque si alguien me dice qué camino tomar y lo tomo y no es el correcto, el culpable es el que me traza el camino. Por eso yo hace muchos años dejé de dar consejos. Y en vez de dar consejos, hago preguntas. Porque entendí, por vivencia, de que es que las historias que yo me he creado, las vivencias que yo he metabolizado, son únicas mías. Entonces, las decisiones que he tomado solamente me sirven a mí. Y hay muchas que no me han servido ni a mí. Entonces, malamente pudiera yo ofrecerte un camino a ti cuando yo no tengo ni idea de cuál es tu mapa. No conozco tu territorio, trayendo los términos de la PNL. Entonces, si yo no conozco tu territorio, malamente pudiera yo decirte qué camino vas a tomar. Gracias, Luis. Después retomamos al final de este resumen. Segunda sesión, mi líder, es 3 capítulos. Primer capítulo que leímos, si fallo, significa que usted es un fracasado. Cuarto, usted es demasiado viejo para llorar, pero duele demasiado como para reír. Y el último, encuentre la salida a la supercarretera del fracaso. Primera cosa que nos llamó la atención acá, si fallo significa que usted es un fracasado. Decía Gerald Rice, fracasar no es tan malo si se trata de un ataque al corazón y triunfar es bueno siempre y cuando no se le vaya a la cabeza. Pregunta monumental y es una de las preguntas que más se repite en el existencialismo. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Ok? Haciendo referencia a mi percepción de los fracasos en este contexto, por supuesto. ¿Ok? Y en este capítulo, Maswell nos echa el cuento de Hermann Bombeck y su historia de éxito disfrazada de fracasos y reveses, pero para tirar para el techo. Y me traigo esta frase de Emma Bombeck que dice, lo que usted tiene que decirse es, no soy un fracasado, solamente fracasé al intentar hacer algo. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Personalmente, y para ser sincera, ha sido un camino duro, he sepultado bebés, he perdido a mis padres, he tenido cáncer, me he preocupado por los niños. El secreto es ponerlo todo en perspectiva y es lo que yo hago. Y aquí
usando esa palabra, ahí Herman nos regala el último de los principios, que es la perspectiva. Mis líderes, cuando nosotros aprendemos a colocar todo en perspectiva, principalmente el tiempo es uno de esos conceptos filosóficos que tenemos que saber cómo ponerlo en perspectiva. Porque es el recurso más valioso que tenemos. Y cuando nosotros desarrollamos la habilidad de agarrar ese recurso tan valioso que es el tiempo y lograr ponerlo en perspectiva, oye, el tiempo se hace algo mucho más divino, más sabroso de aprovechar. Por poner un ejemplo, en términos financieros, me voy a comprar un carro. ¿Cuánto me cuesta ese carro? $30,000. Ay, ¿cuánto me tardo yo en reunir $30,000? 7 años. Bueno, el carro no te está costando $30,000, te está costando 7 años de tu vida. La pregunta es, ¿vale la pena 7 años de mi vida que no sé cuánto voy a durar vivo para comprarme ese carro? O si me compro un carro que me cueste 1 año y hace exactamente lo mismo, llevarme por un sitio a otro con aire acondicionado cómodo y escuchando música, ¿es suficiente? Obviamente, si nuestros ingresos son mucho más elevados y a lo mejor lo que para mí me tarda 7 años, para Beatriz es 1 año, entonces la perspectiva es distinta. Entonces, cuando yo digo, oye, qué loco Luis que se va por un restaurante y gasta $100 en una comida. Claro, porque yo lo estoy viendo de mi perspectiva, que para yo reunir $100 tengo que trabajar 1 semana, 2 semanas, pero a lo mejor Luis, con 1 hora de asesoría que le vende un cliente, ya le da sus $100 para comprarse su comida en el restaurante. Entonces, eso es trabajar la perspectiva. Nada es bueno o malo porque simplemente alguien me diga que es bueno o malo. Va a depender de la perspectiva y la perspectiva depende de la realidad de cada uno. Se quedó pegado. Ok. Hay una parte donde dice, cada genio pudo haber sido un fracasado. A todos los grandes hombres de éxito se les ha dado múltiples razones para creer que han sido unos fracasados, pero a pesar de eso, han perseverado. Y aquí Maxwell nos da N cantidad de ejemplos de personas que ahorita sabemos que son unos eruditos, que son unas mentes brillantes, pero que en el momento en que estaban construyendo su legado, se consiguieron unos amigos bastante de esos que te dicen no lo intentes, que, como el cuento que les eché hace rato del amigo mío. Echa el cuento, por ejemplo, nos cuenta la historia de Mozart, uno de los más grandes genios musicales, que el emperador Ferdinando, un emperador, alguien que tenía bastante poder al momento de emitir un juicio, le dijo que su ópera, Las bodas de Fígaro, era demasiado ruidosa y tenía demasiadas notas. Obviamente una persona que no sabe música criticando el trabajo de un maestro de la música. ¿No les ha pasado que siendo ustedes especialistas en un tema viene alguien que no tiene ni siquiera sabe cómo se escribe el título el nombre de su carrera y quiere venir a decirle cómo hacer su trabajo? Bueno, más o menos aquí pasó lo mismo con Ferdinand y Mozart. El pintor Vincent Van Gogh, cuyos cuadros ahorita alcanzan cifras astronómicas cuando de casualidad alguien pone uno en venta, en subasta, durante su vida vendió solamente un cuadro. Y lo vendió porque tenía hambre. Porque él veía su pintura y él decía que eso no tenía valor, no le gustaba como él pintaba. Y no le gustaba como él pintaba porque él tenía otros maestros que él admiraba y como él no pintaba como sus maestros, él despreciaba su propio trabajo. Todos sabemos el cuento de la oreja, ¿verdad? Okay. Thomas Edison, el más prolífico inventor de la historia, era considerado cuando era joven como alguien imposible de aprender nada. Y fíjense lo que llegó a ser. Y por supuesto, el más famoso, Albert Einstein, el más grande pensador de nuestro tiempo, un maestro en Múnich le dijo que no iba a llegar muy lejos. ¿Ok? Recuérdense que cuando las personas nos dicen algo, eso que nos dicen no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con una proyección que ellos están haciendo. Entonces, cuando alguien le diga a usted, oye, Beatriz, es que no puedes hacer eso, es porque esa persona se proyecta en tus zapatos y dice, yo no lo lograría, y si yo no lo puedo lograr, ergo, Beatriz tampoco puede. Entonces, cuando alguien diga que usted no puede, está hablando de sus limitaciones, no de las suyas. ¿Ok? Querer triunfar no es una falsa autoestima. Hay 3 puntos importantes que habla Maxwell aquí para poder usar el tema del fracaso como un potenciador de nuestra autoestima. Lo primero que nos dice el autor es apreciar a las personas más allá de lo que hacen.
Muchas veces apreciamos lo que las personas hacen, pero no apreciamos a la persona. Más importante, mis líderes, es apreciar a la persona. Si yo aprecio a la persona, me va a ser más fácil apreciar lo que hace. Alabe el esfuerzo. Y por alabar significa reconocer que hay un esfuerzo. Si somos líderes, sabemos reconocer el esfuerzo, pero recompensamos los resultados. Aquí hay una paradoja, ¿ok? Hay empresas que dicen, me tienes que reconocer o me tienes que valorar el esfuerzo que yo hago. Ajá, yo puedo entender que hiciste un esfuerzo y valoro el esfuerzo, pero no voy a recompensar un esfuerzo si no hay resultados. Las empresas que cayeron en esa trampa de recompensar el esfuerzo se transformaron en empresas muy esforzadoras, pero sin resultados. Y han sido empresas que han terminado quebrando. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso. Premie el trabajo. Eso tiene que ver con el reconocimiento. Pero el trabajo va a ir siendo premiado en la medida que vaya generando el resultado que estamos esperando del esfuerzo. Aquí hay un pedazo que me traje que dice Mazo, que dice, yo doy un alto valor a reconocer los méritos de las personas, especialmente de los niños. Realmente no creo que a las personas esperen más de uno de lo que uno mismo espera de sí mismo. Aquí estamos en temas hasta del amor. Hay personas que buscan esa media naranja, que buscan a alguien que los ame tal cual son y no soportan lo que ven en el espejo. Eso es una enorme contradicción. Hay un principio universal básico que dice, nadie te va a querer más de lo que te quieres tú mismo. Entonces, si usted es una de esas personas que dice, soy calimero y nadie me quiere, la pregunta es, ¿qué tanto te quieres tú? Porque es que si tú mismo no te quieres, ¿por qué te voy a querer yo? Hay 7 habilidades necesarias para transformar los fracasos en victorias. El primero, según Maslow, es que los triunfadores rechazan el rechazo. Aquí nos trae una frase de James Allen que decía, una persona es literalmente lo que piensa. Su carácter es la suma de todos sus pensamientos. Y esto es porque es tan importante pensar en la forma correcta. No es pensar por pensar, mis líderes. Es pensar de manera estratégica y productiva. La gente que no se rinde se mantiene probando porque no basa su autoestima en lo que realiza. Stephen Covey, en su segundo hábito, siempre dice que apliquemos la regla del carpintero. La regla del carpintero es mide 2 veces para que cortes una. Y eso se refiere a que pensemos de manera libre e imaginemos el resultado que deseamos y después vamos por él. También lo llama Covey la doble creación. Todo lo que usted hace en el plano físico tiene que primero haberlo creado aquí arriba. En 4K, ¿ok? Con una claridad pasmosa. Para yo poder obtener el resultado, tengo que primero verlo aquí en mi mente. El poder de la visualización creativa. Segundo, los triunfadores ven el fracaso como algo temporal. Lo que le dije hace rato, mis líderes. Aprender a poner todo en perspectiva, principalmente el tiempo. No todo en la vida es fracaso, no todo en la vida es éxito, no todo en la vida es felicidad y no todo en la vida es tristeza. Hay personas que pasan por un momento de tristeza y acogen esa tristeza como si fuera su hermana gemela y no la quieren soltar. Pero cuando vienen las partes buenas, las partes bonitas, yo he escuchado personas decir que no disfrutan las partes buenas porque eso trae las partes malas. Y lo dicen hasta como una frasecita bonita. Tercero, los triunfadores ven los fracasos como acontecimientos aislados. Y eso tiene que ver con el de no personalizar lo que nos está pasando. Los estoicos dicen que siempre lo que pasa está afuera. Y así como pasó, así como llegó a tu vida, también se va a ir. Enfoquémonos en lo que podemos hacer para salvaguardarnos a nosotros mismos. Número 4, los triunfadores son realistas en lo que esperan.
Y cuando somos realistas hay que tener cuidado, porque por ahí hay muchas personas que son derrotistas, que son personas negativas y se disfrazan de realistas. Y dices, oye, pero qué casualidad, Luis, que tú eres súper realista, pero tu realidad siempre es de Stephen King. Tu realidad siempre va hacia lo malo. Lo malo, decían los estoicos, es una opción, pero no es la única opción. Número 5, los vencedores se concentran en lo que pueden hacer. En liderazgo lo vemos como el círculo de influencia. Tenemos dos círculos, círculo pequeño, círculo de influencia, círculo más grande afuera, el círculo de las preocupaciones. Los líderes sabemos que mientras más energía yo ponga en mi círculo de influencia, que son todas aquellas cosas sobre las cuales yo puedo tomar acción, sobre las cuales yo puedo tomar decisión, ese círculo de influencia con el tiempo va creciendo y me hace una persona más influyente. Por ende, me hace un líder más solvente. En cambio, si yo enfoco toda mi energía en el círculo de la preocupación, que son todas aquellas cosas sobre las que no puedo decidir, todas aquellas cosas sobre las que yo no puedo cambiar, ese círculo crece y mi influencia disminuye. Parece tan lógico, pero los seres humanos hacemos exactamente lo contrario. Todas aquellas cosas sobre las que sí puedo tomar decisión, no les paro, no les presto atención, y todas aquellas cosas que no hay manera que yo cambie, me enfoco en querer cambiarlas. Yo no me pongo disciplina a mí, pero quiero cambiar a mi pareja. Yo no hago mi trabajo, pero quiero que mis compañeros de trabajo sean excelentes. Yo no agarro un libro, nunca en mi vida he agarrado un libro porque me da flojera leer, pero yo quiero que mis hijos tengan el hábito de lectura. Entonces, las cosas que yo puedo hacer es lo que está de la piel hacia adentro y no lo hago, pero pretendo cambiar al mundo. Sexto, los triunfadores varían las estrategias. Es decir, se la pasan constantemente probando. Y cuando consiguen algo que funciona, no se quedan pegados. Hay personas que tienen una receta, ponen un emprendimiento, les empieza a ir buenísimo, y de repente se dan cuenta que el mercado cambia y son incapaces de cambiar con el mercado. Hay personas que son esclavas de su éxito. Logran tener un éxito, cuando ve que el éxito va bajando, en vez de buscar también cambiar y decir, bueno, vamos a buscar otra cosa que tenga éxito porque esto está muriendo, insisten, 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 hasta que fracasan estrepitosamente y dicen, ves que yo sé que esto no iba a servir. Lo vemos mucho en Caracas, en los restaurantes. De repente usted ve que abren un restaurante y usted ve que hay una cola de 2 kilómetros fuera de 3 cuadras para comprar un pequeño con escarcha, algo innovador. La gente va una vez, hace la tremenda cola y después a las 2 semanas usted va y no hay nadie en la tienda porque ya la novedad pasó, porque era un producto que no estaba destinado al éxito, la gente fue por curiosidad, porque el venezolano aquí en Caracas no tiene mucho que hacer. Entonces cuando abren una tienda que te vende las mismas gomitas que tú compras en bolsita en el kiosco, te la abren y te la ponen en un pipote para que tú las agarres y las compres por kilo, y la gente hace la cola, sabemos que eso no es un negocio que es perdurar el tiempo, porque en algún momento la gente se va a dar cuenta que es la misma gomita que venden a mitad de precio en los kiosquitos. Entonces, si usted es empresario y monta ese negocio y tiene ese éxito, sabe que en algún momento eso va a decaer. Y en el momento que usted vea que decaiga, hay que cambiar. Y por último, los triunfadores siempre insisten. También lo dijeron por ahí. Creo que fue Ifigenia que dijo, insistir. Y en cuanto a la insistencia, mis líderes, también hay que buscar el equilibrio. Una cosa es ser persistente y otra cosa es ser terco. Persistencia significa que ya yo en mi plan de acción sé qué es lo que yo puedo hacer y lo hago. La insistencia es hacer todo lo que puedo hacer. Y si todo lo que podía hacer lo hice y no resultó, me retiro. Si sigo insistiendo, ya eso es ser terco. Es otra de las frasecitas que la gente confunde. Si usted lo está intentando y usted sabe que puede intentarlo 10 veces, que hay 5 maneras de hacerlo, y ya usted probó todo lo que tenía que probar y no funcionó, es momento de cambiar la estrategia. El exceso de insistencia se transforma en terquedad y sabemos que la terquedad tiene que ver con el ego. No es que yo nunca, Jimmy, yo nunca he renunciado a nada. Ah, pero estás perdiendo la salud, ya te estás quedando calvo y te estás volviendo loco. Yo creo que ya es momento que pares. No, pero es que yo jamás me he rendido porque yo nunca en mi vida me rindo.
Ajá, ya eres hipertenso, ya tienes el azúcar elevada, que estás esperando el infarto para darte cuenta que tienes que cambiar. Observe un aspecto de su vida donde haya fracasado repetidamente y haga lo siguiente. Aquí hay otra salvedad que hace Maxwell, y es desde los fracasos esporádicos, es decir, algo que te salió mal, y también algo que constantemente te sale mal. Un ejemplo podría ser el tema financiero. Oye, Jimmy, yo cobro y no me alcanza el dinero, no me alcanza el dinero, no me alcanza el dinero. Entonces, si todos los meses te quedas corto, creo que tienes que llegar a un momento en que te sientes a ver qué vas a hacer con ese problema recurrente que te hace vivir endeudado y no disfrutar la vida. ¿Ok? Buscamos un punto de esos que tengamos en nuestra vida y vamos a pasarlo por estos 4 filtros. Primero, examine las expectativas para ese aspecto en específico. Y vamos con preguntas importantes aquí. ¿Esas expectativas que tengo son realistas? ¿Espera hacer eso de manera perfecta? ¿Espera tener éxito en el primer intento? ¿Cuántas veces espera fallar antes de tener éxito? Y luego de responder esas preguntas, hacer los ajustes que correspondan. Después nos dicen, busque nuevas formas de hacer su trabajo. Piense en por lo menos 20 maneras distintas de hacer su trabajo y luego por lo menos intente hacerlo la mitad de las veces o la mitad de las cosas que pensó. Esto es lo que yo digo, las personas que son esclavas de su éxito. Consiguen una fórmula que le da relativamente resultados y se quedan pegadísimos ahí. Y cuando empiezan a ver que ya no está dando resultado la estrategia, se quedan pegados en la estrategia. Pasa mucho en las redes sociales con las estrategias de marketing. Hay estrategias de marketing que funcionan excelentemente bien una semana. Hay herramientas de marketing que te pueden durar un mes, te dan resultados, te llegan clientes. Pero si tú empiezas a ver que las ventas empiezan a bajar, es porque ya la estrategia no te está resultando. Entonces tienes que intentar hacer otra cosa distinta. Observe sus posibilidades y hágase la pregunta, ¿cómo puedo usar mis habilidades y los recursos personales para sacarle el máximo provecho al esfuerzo que estoy haciendo? Esto se llama, en términos criollos, la ley del menor esfuerzo. Si usted está obteniendo resultados, pero después en la noche no puede dormir de lo cansado que está, entonces tiene que buscar una mejor manera de hacerlo. Y por último, prométase no darse por vencido, y ya hablamos de eso, de no darse por vencido, ¿ok? No importa cuántas veces caiga, tiene que levantarse y seguir adelante siempre y cuando revise la estrategia. Una cosa es que no dé resultado porque tengo que hacer ajustes y otra cosa es que esa vaina no va a dar resultado nunca y usted va a seguir insistiendo. Aquí hay algo que dijo Luis hace rato, no espere hasta sentirse positivo para seguir avanzando, genere dentro de usted mismo el sentirse bien, y es la única manera de empezar a pensar más positivamente de uno mismo. Decía Pablo Picasso, la inspiración llega, pero te tiene que coger con el pincel en la mano. Por eso es que en liderazgo le decimos a los que se están formando que hay una magia en el hacer. Yo soy escritor y cuando yo me pongo a sentarme a esperar que me llegue la inspiración no llega. Pero cuando yo agarro una hoja de Word en blanco y empiezo a teclear como loco, echar chistes, echar cuentos, a narrar lo que hice ayer, oye, tuve una reunión ayer con Luis, me tomé un café y empiezo a escribir lo que pasó ayer con Luis y de repente ahí empiezan a llegar las ideas. Tengo mis 2 archivos, mis dos pantallas abiertas y empiezo a escribir tonterías, chistes, cualquier cosa que tenga en mi mente. Y cuando el ejercicio de la escritura empieza a fluir, empiezan a llegar las ideas, lo que hago es cambiarme de pantalla. Yo voy a poner esto aquí en el libro. Pero para que me llegue la inspiración como escritor, tengo que estar sentado aquí escribiendo. No me puedo poner a ver TikTok. Bueno, voy a esperar a ver que me llegue la inspiración para el capítulo 9. Y me pongo a ver TikTok. No me va a llegar la inspiración. La inspiración me va a llegar tecleando, borrando, tecleando, borrando, tecleando, borrando, hasta que algo bueno empiece a salir. Esa es la única manera. Usted es demasiado viejo para llorar, pero duele demasiado como para reír. Este capítulo me encanta porque empieza con una frase de Viktor Frankl que dice, el miedo hace realidad aquello a lo que uno le teme. En este capítulo hace un trabajo maravilloso
Maxwell echándonos el cuento de Langley. Langley era la persona que estaba llamada a ser el primer hombre en hacer un vuelo en avión tripulado, pero se dejó vencer por las críticas del periódico. Ustedes leen las críticas del periódico y tú dices, oye, Chepa Candela ahorita se queda tonta en lo duro que eran los periódicos en literalmente desprestigiarte, y en esa época los periódicos tenían un poder de influencia muy grande. Entonces que en un periódico dijera, mano, Jimmy es un loco que no sabe lo que habla, oye, te podía dañar la carrera. Y el señor Langley dejó que todos esos comentarios negativos que también hacían los periodistas de los hermanos Wright, pero los hermanos Wright, como eran unos hippies, no le prestaron atención y lo siguieron intentando hasta que lo lograron. Y la diferencia entre el momento en que Langley se dio por vencido y los hermanos Wright lanzaron su primer vuelo tripulado, que fue un vuelo de gallina, fue un vuelo de unos cuantos metros nada más, la diferencia fue un mes. Entre que Langley abandonó y dijo, no, que venga otro, y yo me cansé del periódico ya que esté hablando mal de mí, y al mes hubo dos loquitos de carretera que lo lograron. El miedo al fracaso detiene los esfuerzos por salir adelante. Hay una analogía que usa mucho Maxwell también en estos dos capítulos, en los dos últimos capítulos, que tiene que ver con la asociación que hay entre el fracaso y el miedo. Y el miedo a fracasar. El simple hecho de que la gente diga, oye, si lo intento y fracaso, y si no funciona, es suficiente para que mucha gente se quede estática. Dice Maxwell que la inacción que resulta cuando las personas caen en el ciclo de temor toma diversas formas, y a continuación vamos a hablar de 3 de ellas. La primera, parálisis. Para algunas personas, el temor al fracaso provoca una parálisis casi absoluta. Dejan de tratar de hacer cualquier cosa que pueda llevarlos a un fracaso. Decía el presidente Truman, el peor peligro que podemos enfrentar es el de paralizarnos por la duda y los temores. Este peligro es provocado por los que abandonan la fe y se burlan de la esperanza. Es provocado por los que difunden el cinismo y la desconfianza y tratan de negarlos la gran oportunidad de hacer el bien por los demás. Decía Gotti, aquel que piensa que no puede hacerse debería echarse a un lado y dejar a las personas que están trabajando para lograrlo. Hay personas que se sienten incapaces de lograr algo y cuando ven que alguien está haciendo algo van y lo interrumpen. Yo no sé ustedes, pero yo tengo conocidos que les encanta andar regalando consejos que no se le están pidiendo. Y yo soy de los que cuando me dan una opinión que no pido, se le digo, oye, Luis, gracias por ese consejo que no te pedí. Y la gente me dice, coño, Jimmy, tú sí eres grosero, te lo están dando con toda la buena intención. Sí, pero también hay que ayudar a educar a la gente. A mí, por lo menos de chiquito, me dijeron, usted opine cuando le piden opinar. Y cuando piden mi opinión, yo hago preguntas. ¿Ok? Después habla de la indecisión. Otras personas mantienen la esperanza de superar los fracasos, pero nunca se deciden a hacerlo. Alguien llamó a la indecisión el abono que hace crecer las dificultades. Y un señor llamado Víctor Kian lo expresó en una forma más categórica diciendo, o lo llamó el asesino natural de las oportunidades. Luego habla de la falta de propósito, que eso es fatal en el liderazgo, y nos hace hincapié en algo que dijo Tom Peters, coautor de In Search of Excellence, en busca de la excelencia. Dice que no hay nada más inútil que alguien que llega al final del día y se felicita diciendo, bien, pasé todo el día sin ningún contratiempo. ¿Ok? Es lo que hacen muchas personas que le tienen miedo al fracaso. En lugar de ir tras objetivos dignos, evitan el dolor de cometer errores. Y en medio de ese transcurrir pierden de vista cualquier sentido de propósito que alguna vez pudieron haber tenido, pero que permitieron que el miedo sencillamente le quitara la oportunidad. Efectos colaterales del miedo, porque por supuesto que el miedo tiene efectos colaterales que son peores que el miedo mismo. Primero, la autocompasión. Mira, estas 4 cosas yo le tengo una alergia a mis líderes horrible. Cuando me consigo personas con estas características, yo les pongo así como el traje ese que se pone uno para no contaminarse, pero yo se los pongo a ellos. ¿Ok? Primero, la autocompasión.
Se sienten penas de sí mismo y a medida que el tiempo pasa, va asumiendo menos responsabilidades por su inactividad y empieza a pensar que ella es una víctima de todo el planeta. Esa gente que dice que el universo la tiene agarrada contra ellos. Yo digo, coño, tú aparte de que tienes la autoestima baja, por el otro lado también eres egocéntrico. O sea, de que piensas que el universo, como si no tuviera nada que hacer con Putin, va a estar pendiente de que a ti se te queme el arroz. De que a ti tu pareja te monte cacho o de que tu jefe no te valore o no te dé un ascenso. ¿De verdad tú crees que el universo no tiene más nada que hacer? Como está el planeta que te está pudriendo, pendiente de no concederte un capricho. Segundo, las excusas. Una persona puede caer varias veces, pero no será un fracasado, sino hasta cuando diga la siguiente frase: alguien me empujó. De hecho, la persona que comete una falta y luego se excusa está añadiendo una segunda falta a la primera. Se puede romper el ciclo del miedo cuando se asume personalmente la responsabilidad por la inacción. Luego nos habla de la energía desperdiciada, que esto para mí también es mortal. El miedo está dividiendo constantemente la mente y haciendo que una persona pierda el enfoque. Si va en demasiadas direcciones a la vez, no va a llegar a ninguna parte. Se le puede comparar al conducir y apretar el acelerador al máximo, pero teniendo el carro en neutro. Yo siempre aquí en el club le pongo el ejemplo a la gente de cómo montarse en una bicicleta estática, de esas de spinning, para ir a Barquisimeto. Usted empieza a pedalear, 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 usted se puede desmayar del sudor y va a estar exactamente en el mismo sitio. Y algo que estudió muchísimo, se me fue el nombre ahorita, sobre la desesperanza. Si se les deja desarrollarse tranquilamente, el miedo y la inacción continuos roban la esperanza. El poeta Henry Wadsworth describió esta situación así: la declinación de una gran esperanza es como la declinación del sol. Se va el brillo y se pierde nuestra vida. Este capítulo lo cierra con una parábola que a mí me encanta, una parábola africana, que dice: cada mañana en África una gacela se despierta y sabe que tiene que correr más rápido que el león porque si no morirá. En esa misma pradera, cada mañana un león se despierta y sabe que tiene que superar en velocidad a la gacela porque si no se va a morir de hambre. No es cuestión de si usted es el león o la gacela. Cuando el sol alumbre, es mejor que eche a correr. Encuentre la salida en la supercarretera del fracaso. Todo comienza con un desorden, dice Maxwell. Lo que hace que la gente entre a la supercarretera del fracaso es un error común. O es un fracaso o es un desorden en nuestra vida. Y aquí que tenemos un especialista en sistemas, sabemos lo que es un desorden en el sistema. Pero lo que se mantiene en esta supercarretera no creen que el problema es de ellos. Y volvemos a la parte de no hacerme responsable. Aquí el autor habla de los ejemplos de algunos reportes de accidentes, no sé si se acuerdan de eso, donde las personas que cometen una imprudencia al volante siempre tienen una excusa de que nunca son los responsables. No, mira, el semáforo se puso en rojo de repente. ¿Ok? O cosas por el estilo. La pregunta aquí es: ¿cómo define usted el fracaso? ¿O qué viene del fracaso? El autor dice que muchas personas en la supercarretera del fracaso cometen errores, pero se niegan a admitir que son los responsables. Ven cada obstáculo o error como una falta cometida por otra persona, locus de control externo, y como resultado, por lo general, responden en una o más de las siguientes maneras. Hay gente que estalla, y todos conocemos a personas que estallan. Una reacción al fracaso que mantiene a las personas conduciendo por la supercarretera del fracaso es la rabia. Probablemente usted lo ha visto. A la menor falta, la gente reacciona con exageración, echa su frustración sobre los demás y sobre todo el que esté cerca. Vienen los encubridores, que es de tratar de encubrir sus errores, y esta es la naturaleza de las personas, de siempre buscar por qué fue que cometí el error, y ese por qué nunca soy yo. La aceleración, a veces las personas particularmente porfiadas, fíjense la diferencia entre intentarlo y ser terco, tratan de dejar sus problemas atrás a través del trabajo duro y rápido, pero sin cambiar de dirección. Se parece mucho al socialismo, ¿no? Control de precio no sirve. Bueno, vamos a hacer algo mejor. Vamos a profundizar los controles de precio. Y reconocer. ¿Ha hablado alguna vez con alguien que durante una conversación hizo una afirmación irreflexiva
Y tan pronto como lo hizo, usted le dijo que había cometido un error, pero cuando usted se lo hizo notar, esa persona se negó de admitirlo. No importa lo que usted le diga, se mantiene negándolo y tratando de justificar su afirmación, lo que lo hace parecer a usted como un estúpido. Para cerrar, mis líderes, me encantó esta autobiografía de 5 capítulos de Portia Nelson, que hace mención Maxwell en su libro, en su capítulo, y dice, capítulo 1, voy caminando por la calle, en la vereda hay un hueco profundo, caigo en él, estoy perdido, sin ayuda, no es culpa mía, me tomará toda la vida salir de aquí. Capítulo 2, voy caminando por la calle, en la vereda hay un hueco profundo, hago como que no lo veo, de nuevo caigo en él, no puedo creer que esté en el mismo lugar, pero no es mi culpa, sigo necesitando mucho tiempo para salir de aquí. Capítulo 3. Voy caminando por la misma calle. En la vereda hay un hueco profundo. Veo que está allí. Caigo en él. Ya es un hábito. Mis ojos están abiertos. Sé dónde estoy. Es mi culpa y salgo inmediatamente. Capítulo 4. Voy caminando por la misma calle. En la vereda hay un hueco profundo. Camino rodeándolo. Capítulo 5. Me voy por otra calle. ¿Cuál es la esencia de esta autobiografía? Un proceso continuo de madurez y de hacerme responsable poco a poco de que el error no es lo que está pasando, el error es cómo lo estoy percibiendo yo. Preguntas, mis líderes, comentarios. ¿Alguien que quiera agregar algo? Vamos a ver los comentarios aquí. Fue abierto el micrófono. Igor abrió el micrófono. Sí. Sí. Ok. Bueno, básicamente estas últimas definiciones de la autobiografía define lo que estamos viendo desde el capítulo 1, esta observación de estos 5 que acabas de nombrar, ¿no? A mí particularmente me llama la atención el hecho de que en todo este camino de uno definir o de uno definirse, que tiene que ver mucho para aprender esto hay que conocerse, aprender a conocerse, y eso es parte de lo que ustedes como coach realizan, ¿no? De que uno asuma, de que uno se Fue todo. conozca y ve. ¿Me oye? Sí, sí. Ok. Entonces, hay un punto que a mí me preocupa porque lo veo en general permeándose en todas las tendencias, no solo de coach, sino motivacionales, la parte holística, todo este tipo de cosas y tiene que ver, vamos a llamarlo aquí como más un nombre como el positivismo, o como el reconocimiento, que desde afuera las personas que a veces tratan estos temas, pareciese que es como que tienen una fórmula mágica que a través de ese impulso motivacional asumen que lo que están diciendo así va a ser y así, si haces algunos pasos, así va a ser. Y yo considero que no siempre es así. No siempre es así porque precisamente lo ves aquí en el tema del fracaso. Tienes mucho que ir aprendiendo en el camino, mucho que ir madurando y a veces ese no es así. Tiene que ver con aceptar que, bueno, mira, no es el camino, cambié la estrategia y no depende, como decíamos, no de no asumir la responsabilidad, sino que no soy yo. Ahí hay un debate constante en lo que yo veo en estas diferentes tendencias, ¿no? Inclusive, a veces hay que tener mucho cuidado porque puede confundirse el trabajo de un coach con el trabajo de un psicólogo. Hay que saber cuándo separar y cuándo mandar de un lado al otro, ¿no? Yo me he dado cuenta, sobre todo en la generación, y la traigo a colación no por la edad, sino que es un fenómeno curioso por el cambio tecnológico, de hecho, y el cambio generacional que nosotros vivimos también con ese cambio tecnológico. Es el tema de los millennials. O sea, los millennials hay que manejarlos con una mano izquierda increíble. O sea, una cosa que yo no, yo sincero, me cuesta entenderlo, ¿no? Porque si bien
creo que lo nombraron hace rato, un poco de cómo se trataban antes las cosas. Bueno, sí, uno trae su carga emocional y trae su carga de conocerse y trabajar el padre y madre y todas las cosas y las constelaciones y lo como quiera. Pero uno madura, define el camino y uno tiene cierto temple, cierto carácter, ¿no? Yo veo que en esta generación de cambio de interfaz, uy, hay como una debilidad ahí presente de que parece que, no sé, se hubiesen levantado como con pinzas, porque si no se rompen muy fácil, ¿no? Por supuesto, parte de la responsabilidad es nuestra, pero también he estado evaluando, estudiando bien, porque yo trabajo en comunicación, sobre todo visual, pero trabajo en comunicación y hay una corresponsabilidad absoluta del marketing. Se ha sobreexagerado el volumen de contenido, el manejo tecnológico. Escuchamos que ahora las generaciones más nuevas son las que están entrando en comprender y en crecer acompañados de eso de otra forma. Entonces eso es para mí importantísimo de observar, ese lenguaje eh, de motivación y de premiación constante ante un esfuerzo que no tiene resultado, se hizo muy común de nuestra generación hacia estos muchachos, pero yo vi que creció como esa generación ya lleva como 20 años. Y cómo cuando tú los enfrentas en el trabajo o en otras áreas, wow, tú dices, ya va, tengo que aprender como que a restablecer un lenguaje emocional diferente porque no es fácil, no es fácil. A eso me quería referir. No sé si se entendió, ¿no? Gracias, Igor. Es que hay, fíjate, los temas generacionales yo creo que, y a medida que van naciendo nuevas generaciones, créeme que nos lo vamos a ver más complicado en temas básicamente de cómo nos comunicamos intergeneracionalmente. Ese reto que dices tú, por lo menos con los millennials, que yo considero que los millennials son los que menos diferencia. Ahorita, hace unos años, cuando la primera generación, o sea, la generación que estaba de moda era la del millennial, no la entendíamos para nada. Pero ahorita que están saliendo los centennials y las otras generaciones, que eso sí es otro piso térmico y eso sí es otra cosa, ya como que empezamos a entender más a los millennials, poco a poco, ¿no? Entendemos y de hecho siento que en nuestra generación, los X y los boomers, hemos ido adoptando hasta ciertas cosas de los millennials. Por lo menos el cambio que los millennials nos trajeron con el tema de los horarios flexibles a nivel laboral, yo considero que era algo necesario. Yo vengo de la escuela de Eso trabajar en sí, firma de domingo a domingo. O sea, que tú te ibas de la firma un domingo a las 2 de la tarde te decían que tú no tenías compromiso. Ay, tú no vas a llegar socio. Domingo a las 2 de la tarde te vas para tu casa, ¿en serio? Y uno se sentía mal, uno decía, no, claro, voy a salir mal en la evaluación. Y te lo echaban en cara en la evaluación. Los que todavía me quedan de contacto, que sí son socios de firma ahorita, yo le pregunto, ¿cómo está el tema con los asistentes? Dice, bueno, cuando quieren venir, vienen. Literalmente, cuando quieren venir, vienen. No les importa. Y entonces están contra la espada y la pared porque no hay personal. En la época mía, tú cometías una faltica así y te votaban. Porque habían 50 personas metiendo currículum y arrodillados en el piso de la recepción para que le dieran trabajo en una firma grande. Ahora las firmas van y a robarse a la gente en los salones, a suplicarle a los alumnos de quinto año de que hagan la pasantía por lo menos. Entonces la cosa ha cambiado. Y cada generación trae su abanico de opciones así es. y nosotros desde nuestra concepción decimos, oye, me parece interesante lo que están haciendo estos chamos. No todo, por supuesto, porque nosotros tenemos una estructura funcional básica que los chamos no la tienen. Ellos nos han mostrado algunos errores que cometimos generacionalmente y hemos adoptado unas cosas de ellos, pero también es cierto que ellos tienen una falta estructural importante. Es que eso voy, estoy abierto, ¿verdad? Ujú. Es que eso voy. El tema del beneficio en el sentido de la praxis ha sido interesante y nosotros lo comprendemos porque comprendemos inclusive el cambio, ¿no? Porque venimos de lo análogo y aplicamos la tecnología entendiéndola. Ellos la adoptaron, pero refiriéndose a lo que estás diciendo, yo me refiero a eso, que no hay, y atendiendo el tema al cual nos atañe, ¿no? No hay persistencia, o sea, el fracaso, no lo ven como fracaso, simplemente lo ven como que, ay, ya, esto no me gusta, no persisto y voy a otra cosa. Y si me hace mucho ruido,
bueno, voy y busco otra. Porque en esa generación sí la falta de especialización fue un poco constante por el bombardeo de la educación online no especializada, que ahora sí lo está. Pero en ese trámite hubo mucho ruido con eso. Entonces, a eso es lo que me refiero, ¿no? Con el tema del fracaso, precisamente, es como que no lo ven como fracaso, sino que, ay, bueno, esto ya no me motiva, voy a otro. Entonces, esa idea fija como dices tú, eh, presentarse ante problemas, salir de él, batallar, eso siento que es más difícil de manejar. Ok, a eso me refiero. Fíjate, Igor, que este libro está escrito para nuestra generación. Este libro, para las Claro, generaciones claro. más nuevas, no es que no les va a servir, es que tienen ya una percepción distinta del fracaso, porque como tienen esa percepción temporal diferente a la de nosotros, ellos quieren probar, cosa que a nosotros no nos gustaba mucho. Nosotros buscamos seguridad. Y ahorita, a los golpes, nos hemos dado cuenta que la seguridad no existe. ¿Ok? Entonces nosotros queríamos una profesión universitaria para tener seguridad en el empleo y buscamos una empresa Sí. grande transnacional para asegurarnos un empleo de por vida y los chamos de ahorita no les importa la seguridad. Y entre los factores que influyen en que esos chamos no les importe la seguridad es porque tienen muchas menos opciones que nosotros. Tú ves las estadísticas de la cantidad de chamos de veintitantos antes de los 30 que no tienen proyección de poder comprarse una casa propia es alarmante. Sí, como no. Y lo principal que nos da a nosotros seguridad es nuestro techo. Entonces, si ya de por sí te dicen, digamos, los chamos que viven en Europa, los chamos que viven en España, que tienen que, juro, vivir con los padres porque no pueden ni siquiera pagar un piso. Entonces, si lo que más te genera a ti estabilidad, lo que más te genera a ti seguridad, no, ya sabes que tu generación no está llamada a hacerlo, entonces ya por ahí te tumban un miedo y te hacen nómadas. Y el nómada es arriesgado. Y voy por un trabajo, hay chamos que van para Google, trabajan en Google, todo el mundo quiere trabajar en Google, hay chamos que están en Google a 3 meses y se ladillan y se van para otro trabajo. O tienen un buen trabajo en una empresa de esta que todo el mundo quiere trabajar y a los 6 meses dice, yo voy a montar una aplicación para, no sé, que te va a decir cuáles son los mejores sitios para tomar café en tu país. Y arriesgan todo por esa idea. Porque entienden que la juventud les da para eso. Nosotros nos metieron el chip de la seguridad y desde que estamos en el liceo estamos haciendo planes para ver cómo teníamos una vejez segura. Esa era la principal preocupación de nuestros padres, que nosotros tuviéramos una pensión para cuando estuviéramos viejos. O sea, ese trajín desde que salimos del liceo y vivir la vida, disfrutarla, viajar, conocer, arriesgarse, crecer y todo eso, no, no, no. De una vez pensando en la jubilación para cuando fueras viejo y tuvieras quien te comprara las medicinas. Imagínense el paradigma. ¿Cómo vas a disfrutar una vida cuando el chip es búscate, ahorra para que tengas plata para las pastillas de la vejez? Eso no es vida. Eso no te da a ti para la creatividad y disfrutarla. Eso es un miedo que te inculcaron. Entonces, obviamente, si yo tengo que buscarme algo seguro que me dé para las pastillas, porque seguramente cuando esté viejo voy a estar coñetado, entonces necesito un pocotón de pastillas y necesito asegurarme esas pastillas siendo un chamo de 20 años joven y lleno de salud y ya me estoy preocupando por las pastillas de los 70 años. Mi percepción de riesgo es enorme. O sea, yo no me puedo arriesgar un montón mis sueños. Tengo que buscarme un trabajo seguro. Entonces, esas diferencias de generación nos ha dado mucho que pensar. Cuando empezaron, hace unos años, cuando llegó el Nintendo, se me va a caer la cédula, cuando llegó Nintendo, que empezaron los primeros torneos de Nintendo, cuando empezaron los patineteros a hacer los juegos extremos, los papás de esos chamos patineteros vivían en crisis, porque imagínate tú, mi hijo en vez de estudiar y ser contador y buscar un trabajo, está montado en una patinetica. Y ahorita hay gente que jugando juegos en línea ganan lo que gana un médico con clínica propia aquí en Venezuela. Eso para la mente mía es como complicadito entenderlo. Imagínate tú para la mente de mi papá.
hace cuestión de un mes lanzaron un estudio del mundo entero, de los países, qué profesión querían tener los muchachos jóvenes, las generaciones más jóvenes, y es alarmante como el 80 y pico% de la población o de los países del mundo, los niños quieren ser TikToker, YouTuber o influencer. Solamente Brasil, la principal opción es ser hombres de negocio, o sea, ser empresarios. Pero en toda América Latina lo que quieren ser es YouTuber, influencer o TikToker. Sí, Preocupante. bueno, eso también viene ahí con el Es preocupante la tema del próxima pandemia. mercadeo y sí, Imagínense sí, la sí. propia pandemia dentro Pasa de que 30 años. tenemos una influencia muy fuerte de arriba, Claro. el norte, del tema del marketing y el consumo, y esos no son 20 años, esos son 50 años, 60 años de trabajo bien realizado. Es para ponerlo en perspectiva. Esto que estamos hablando es Sí, precisamente para colocarlo en perspectiva. Gracias, Igor. así Luis, es. tiene la mano arriba. Sí, sí, eh, bueno, evaluando, poniendo las cosas en perspectiva, yo pienso que estaba pensando en la responsabilidad de nosotros, ¿sabes? Porque sí, hay un tema generacional, cada generación, este, viene con sus cosas, para nosotros, que a veces nos es difícil comprender su mundo, sentimos que hay ciertos vacíos, y yo pienso que ciertamente hay unos vacíos, pero la responsabilidad de nosotros con este tema de liderazgo, con lo que estamos viendo ahorita, este, ¿cómo te digo esto? Es poder, porque estamos hablando aquí, independientemente de lo que sea, estamos hablando de principios básicos de vida y principios básicos universales. Ujú. Hagas lo que hagas, como lo hagas, como tú quieras, tú puedes ser generación X nueva, yo no sé exactamente, a mí me fastidia eso que si generación X, que si, yo no sé nada de eso, como los llamen, no importa, whatever. Igual tú agarras una semilla, nosotros pertenecemos a yo lo que veo es esto, nosotros pertenecemos a un universo con una inteligencia única, con principios únicos que nos rigen a todos. Principios, ¿ok? No estamos hablando de valores, estamos hablando de principios. No puedo meter la mano al fuego porque me quemo, etcétera, 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 etcétera. Tú agarras una semilla y tú la plantas y la semilla toma un tiempo, por más que la sobreestimules hoy en día con tecnología, pero igual toma un tiempo, ella desarrolla, baja con una cofia, hace un sistema de raíces, etcétera, y no vamos a echar cuento porque ya lo sabemos, ¿ok? Nosotros pertenecemos a ese mismo sistema, esos principios no se pierden. Entonces, fíjate bien, eh, eh, por un tema de trabajo, ya me lo hizo, mi hija no pudo estar, porque Ujú. tenemos un tema ahí con las conexiones y ya se agilizó, ya creo que te escribió ahí por ahí. Pero, ¿a dónde voy con esto? ¿Cuántos chamos hay aquí metidos? Bueno, ¿Sabes? ¿Cuántos chamos están aquí con nosotros? todos, Ah, todos aquí somos chamos. sí, Todo, claro. exacto. No somos, tú sabes a lo que me refiero, no te burles de mí, oíste. Mira, Ese, Esta cana me mira, la ese es pinté tu Luis. yo. Esta cana me la pinté sí, yo. sí, bueno, no es que no te sacaste el champú. Mira, entonces, ves lo que te quiero decir. O sea, nosotros estamos aquí eh, viviendo, porque esto forma parte de vivir. Oye, refrescar cosas, encontrarnos con gente con las cuales hablamos el mismo idioma, retomar cosas que ya habíamos escuchado, escuchar unas nuevas que nos sirven para seguir viviendo más adelante. Pero, pero es así como que, ¿sabes? Llover sobre mojado, pues somos nosotros. O sea, ¿cuántos chamos hay aquí en esta discusión? ¿Cuántos chamos había en grupos pequeños cuando estábamos gracias a Dios, hay un poquito más en, en liderazgo? Había unos cuantos más, pero es nuestra responsabilidad llevar esta cantidad, esta información de alguna manera, no sé de qué manera, que permee, porque sabes lo que está pasando ahorita, todo se está moviendo tan rápido que ahora hay todo un escándalo y considero que sí es importante tomarlo en cuenta, lo de la inteligencia artificial.
que el mismo Moss lo alertó, dijo, ojo, cuidado, ojo, ya va, epa, no tomen esto como juego, no, pero ahora la cosa va a una desbandada, entonces fíjate bien, para ti y para mí, y para los que estamos aquí, sí nos sirve, porque nosotros pasamos hace tiempo un proceso de formación que nos ayudó a mover el coco, a pensar, a sacar conclusiones, e inclusive a nuestra generación es como yo le decía a mis hijos, es que no es, ustedes dicen, a veces por echarnos broma, dicen, bueno, viejo, no sé qué cosa, pero, fue nuestra generación la que diseñó todos los formatos y toda la tecnología que hoy permite todo lo que estamos viviendo. No ustedes están viviendo de esa colita, ¿entiendes? Y todo lo que está pasando, están aprovechando y están puenteando y ir para arriba. Pero tú te imaginas un chamo, tú que nombraste España, no, a Venezuela ni hablar. No la voy a tocar, porque no somos parámetros de medida para nada, pero vamos a tomar España, que está en Europa, donde la población joven, chamo, no sabe ni cómo se llama la esquina que tienen al lado, ¿sabes? Entonces, a un chamo tú le vas a poner trabajo sobre Sócrates. Entonces, el asunto te dispara, todo el trabajo te lo pone ahí, tú no haces nada, no lees preguntas importantes a tomar en cuenta. ¿Sabes? Esto es una locura. Entonces, y se van perdiendo la cantidad de luces con las cuales nació el universo y el mundo, que son los principios de los cuales hemos estado hablando aquí mucho rato. Y pienso que es donde entra nuestra responsabilidad, pues cómo buscar la manera de que, wow, ¿sabes? Yo como papá, bueno, ya mis hijos son grandes y pertenecen a otra, yo que eran X, no sé qué son ellos ahora, H, o sea, W, no importa, porque mi hija menor tiene 20 años, o sea, de ahí para atrás, bien formados, pero no todos tienen estas posibilidades, ¿sabes? ¿A dónde vamos a ir a parar? Es el tema, ¿no? No está Yo, nuestra yo, responsabilidad ahí ahora. yo, Luis, confío en la homeostasis universal y en el inconsciente colectivo. Siento que para grandes cambios, primero debe haber una gran turbulencia, ¿ok? Caos y congruencia. Para que vuelva a haber una nueva congruencia, tiene que haber un caos. No es en vano, Luis, esta ola espiritual que está viendo también. Así como el mundo se está volviendo loco, también hay muchos chamos jóvenes de 20 años, 19 años, en redes sociales que tienen muy buenos canales sobre estoicismo, sobre filosofía, sobre espiritualidad, porque el nivel de confusión es tan grande que tenemos que volver a las raíces. Y vamos a regresar a las raíces en algún momento. Y de hecho, hay muchos chamos jóvenes que están en esa onda de la espiritualidad. Hay chamos que están conociendo la metafísica ahorita y les parece que descubrieron el agua tibia. Porque son cosas que como dice uno, como no están de moda y se están volviendo a poner de moda. Yo fui en estos días para el Puente de Fuerzas Armadas y vi por lo menos 4 o 5 ediciones de meditaciones de Marco Aurelio nuevas. Hace 2 años tú no conseguías ese tipo de libro de filosofía ahí. Pero es un llamado, les da curiosidad a los chamos ahorita que andan en esa onda. Obviamente, sin ánimo de criticar, pero sabemos que es un tema álgido para discutir. El tema este de lo no binario, de la cuestión. Oye, para mí es un principio importante que si tú ni siquiera tienes identidad, y yo no sé si ustedes se han leído la parábola de Teseo. Oye, si tenemos problemas de identidad, que no sé quién carrizo soy, ni siquiera sé si soy hombre o mujer, eso es grave. Más allá de que te respete o no tu identidad, es grave que tú te veas en el espejo y no haya un reconocimiento. Cuando psicológicamente hablando, el niño ya a los 9 meses toca el espejo y sabe que es él, reflejado en el espejo. Un gato se tarda 3 meses en reconocerse que la imagen que está en el espejo es él. Un gato. Entonces, que un ser humano diga que se ve en un espejo y no se reconoce, no sabe qué es un llamado de atención. Y no estoy hablando de que no se le respete o no su identidad. Y ahí caemos en temas de discusiones álgidos sobre si tienes que respetarme mi autopercepción, pero es que ¿cómo te respeto tu autopercepción si se llama auto es por algo? Si se llama auto es porque es tuyo. Porque eso es como que tú me digas, respétame mi autoestima. Si es autoestima, es la estima que te tienes tú mismo. Yo no tengo nada que ver en eso. Si tú te consideras un gato, chévere, maulla, pero de ahí a que tú digas que yo te tengo que ver como un gato, oye hermano, yo te veo como un ser humano, te veo como un hombre o como una mujer. Entonces, si tú te percibes de una manera, percíbase de esa manera. Eso es problema suyo.
Pero de ahí a que tú me digas que yo tengo que hablar de una manera y que yo te tengo que decir de una manera, que yo tengo que usar un pronombre específico y que yo te tengo que ver como algo que no eres, creo que podemos llegar a un consenso de que normalito no es. Ay, Jimmy, pero si no fuese normal, no tuvieran tanto apoyo. No entremos en política, porque sabemos que a los políticos lo que les interesa son los votos. Y si a mí me faltan 50 votos y hay una minoría que se cree gato y son 60 votos, claro que voy a apoyar a los hombres gatos, porque van a votar por mí. Entonces, que el que crea que un político lo está ayudando, ¿por qué lo quiere? Creo que tiene problemas más profundos que trabajar. Sí. ¿Ok? Ese es el nuevo bastón del comunismo, ¿sabes? Como ya el Claro, tema social, eso viene. el tema social se les agotó y dice, oye, ¿qué rollo hay por ahí? Ah, ese. Bueno, ese otra cosa. Ese. Ah, oye, vamos a apoyar a esos tipos, vamos a generar un Vamos a escándalo apoyarlo. con el tema. Imagínate tú, ves personas en una marcha LGBT con la camisa del Che Guevara y tú los paras y le dices, brother, ¿tú sabes quién es el pana que tienes en la camisa? Sí, el Che Guevara. ¿Y tú sabes cuáles eran los ideales del Che Guevara? ¿Tú sabes cuánto homosexual fusiló al Che Guevara porque eran homosexuales? Mm, ¿Y por qué te pones la camisa? Porque está de moda. sí, sí, sí. Entonces, Tema ahí es donde tú dices, manipulación. Dios mío, qué criterio de cartón tienen muchas personas. Porque usted puede debatir ideas, pero para debatir ideas se necesitan argumentos. Cuando tú me dices a mí, respétame mi opinión y lo que estás diciendo es una estupidez. O sea, el que no se está respetando eres tú por emitir una opinión sin argumento. O sea, el que te está faltando el respeto no soy yo por no aceptar tu idea. Te estás faltando el respeto tú como ser pensante de que no te sientas un poquitico a investigar qué coño estás apoyando. Entonces, los nombres como son. Gracias, Luis. Ifigenia, tiene la mano arriba. Sí, quería aportar, gracias Jimmy, rescatando la intervención de Igor y de la de Luis, porque cuando hablamos de demasía en alabar a los estudiantes, les digo estudiantes porque yo soy profesora, alabar a los chicos, alabar a los muchachos de hoy, hay que diferenciarlo con ese aprecio o el ego para cultivar en ellos esa diferenciación y encaminarlos a ver el error como un aprendizaje. Yo por lo parte en mi misión docente es algo en lo que me fascina hacerlo. O sea, te equivocaste, ¿cuál es el problema? Aprendiste a cómo no se debe hacer. O sea, me encanta esa parte y reforzar esa parte, pero que es una manera de hacerlo con las generaciones de los muchachos de hoy, los centennials. Ellos mismos se dicen, no, el profe, yo soy centennial, no millennial. Entonces, hacerles ver que el camino del éxito no es fácil, el camino del éxito está plagado de errores y que el error más bien es un beneficio. O sea, tiene cosas buenas el error. Y por el otro parte también de lo que acaba de decir Luis, cuando nombraste la inteligencia artificial, hizo recordar una pregunta que hace poco me hicieron unos estudiantes, pues yo les hablé de que tenían que entregar un informe, un ensayo, y ellos me dijeron que si podían utilizar ChatGPT. Y yo les dije sí. ¿Ok? Pero tú tienes que saber qué pregunta le vas a hacer al chat GPT. Tú tienes que saber cómo lo vas a manejar. Tú tienes que saber cuál es el prompt que le tienes que decir, o sea, cuál es la instrucción. Entonces, eh, antes de esto estaba el metaverso, era el boom del metaverso. Y antes del metaverso, pues todo lo que es la regulación de la educación a distancia. Y antes de la regulación a distancia, el bendito plagio con copiar y pegar. Entonces, todas estas adelantos, copiar y pegar, educación a distancia, metaverso, han tenido su regulación. O sea, han llegado a ser utilizados, probados, criticados en la educación, sobre todo en la educación a distancia a nivel mundial, y han sido regulados. Aquí en Venezuela todavía no se concreta la regulación en la educación a distancia, pero ya está encaminada. De hecho, o sea, un buen número de universidades tienen educación a distancia con sus plataformas, aunque no tengamos reglas, aunque no tenemos un reglamento para todos, pero
sí existen algunos principios. Entonces yo pienso que eso va a pasar igual con la inteligencia artificial. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial como con el metaverso? Que no son cosas nuevas, esto no es nada nuevo, esos son conceptos que tienen más de 20 años. Inteligencia artificial es sistemas expertos. Y el metaverso también, del metaverso habló hace mucho tiempo Alvin Toffler. Entonces, solamente que ahora tiene la variante de que es inteligencia artificial para ayudar a hacer tareas, a hacer determinadas actividades educativas. Entonces, es eso, que no tendríamos que tener miedo, sino más bien enfocarnos en hacer la prueba para ver qué es lo mejor que se puede sacar de todo esto y el fracaso o no de cualquiera de estos conceptos, pues va a llevar a la final a que se mejore el uso o a que no se use o a que la gente aprenda a usarlo. De eso era lo que quería aportar. A A final de ficar- a- cuentas, Ifigenia, es una herramienta, sí, es como un todos son cuchillo. herramientas. El mismo cuchillo Sí, en sí. manos de un malandro, obviamente es más Mm, peligroso que en manos de un chef. Y ciertamente, exactamente, viene exactamente. viene el tema del discernimiento. Ok, está la Claro, ¿para herramienta. qué lo uso? El tema es cómo lo voy a usar. Claro, la inteligencia artificial no solamente tiene para hacer tareas, también tiene para hacer videos mejor. O sea, yo a veces me paso horas haciendo un video, mejorándolo, quitándolo, cortándolo, ajá, pero ahora está la inteligencia artificial. Ah, tiene un costo. Ah, voy a ver cuál es la mejor herramienta, la que más nos conviene para hacer un video más rápido, eficiente y con las mejores opciones de animación y engage que yo pueda ofrecerle a mi cliente. O sea, no es solamente eso. La inteligencia artificial ahorita está ofreciendo muchas herramientas para todo. Hacer videos, audios, o sea, muchísimas cosas. Lo que hay que, por supuesto, saber utilizarlo. La diversificación y esa regulación hace falta. Yo creo que podría partir de alguna parte, puede ser de nosotros, esa regulación, porque no es, por supuesto, generar o impulsar un facilismo con esto de la inteligencia artificial hoy en día. No es la idea, pero Sí, sí, obviamente va a caer en la responsabilidad individual de cada quien de cómo usa cada herramienta sí. nueva que tenemos. Claro, porque al final, ¿qué vas a aprender si todo se lo pediste al chat GPT? ¿Cuál va a ser entonces tu discurso de trabajo de grado, discurso final? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo Yo lo me, enfrentas al jurado? yo me imagino que en algún punto empezaremos a volver a los debates orales. Sí, Que bueno, está sí. bien, entréguenme el trabajo, pero lo van a tener que discutir aquí. Claro, claro. Ahí por lo Entrégame el menos, video o vamos por a lo vernos en menos línea. lo que le dio la inteligencia artificial, por lo menos se lo van a tener que leer. Exacto, Ok. por lo menos, y vas a tener que aprenderlo y vas a tener que interpretarlo y darme tu propio criterio. Y ahí es cuando los Sí, profesores van a necesitar herramientas de coaching para hacer preguntas de tal manera de saber si en verdad la persona domina o no domina el tema. Por eso siempre va a es haber la manera correcto. de salvar vamos a llamarlo así, la trampa de la gente. Gracias, Ifigenia. Exacto, con gusto. Mis líderes, próxima sesión, capítulos 6, 7 y 8. No importa lo que ocurra, el fracaso es un asunto interno. ¿Es usted un rehén de su pasado? Que tiene que ver mucho con el fracaso. ¿Quién es el que comete tales errores? Así que dentro de 15 días vamos a tener estos 3 capítulos. La semana que viene, mis líderes están cordialmente invitados a nuestra Leaders Talks. Yo voy a participar con esta conferencia, 5 principios estoicos para vivir con más sentido. Nuestra compañera aquí, Beatriz, también está invitada como ponente. Así que le estaremos pasando por el grupo la sinopsis de cada una de las conferencias y el miércoles que viene, en el horario del club, tendremos esos Leaders Talks. Así que gracias, mis líderes, por el día de hoy. Los espero cordialmente invitados a todos para el próximo miércoles. Así que bueno, feliz noche, mis líderes. Gracias por estar.